En esta pregunta, se nos da la gráfica de una línea, y se nos pide que estimen e interpreten la pendiente. Entonces, debido a que tenemos la gráfica de la línea, podemos encontrar la pendiente de dos maneras. Podríamos estimar las coordenadas de dos puntos en la línea, y luego use la fórmula de la pendiente donde la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, pero debido a que tenemos el gráfico, también podemos determinar la pendiente determinando el cambio vertical dividido por el cambio horizontal entre dos puntos. Es por eso que la pendiente a menudo se conoce como subida dividida por la carrera. Comencemos por determinar las coordenadas de dos puntos convenientes. Por ejemplo, este punto aquí tendría coordenadas 100,120. Para el segundo punto, usemos este punto aquí, que tendría coordenadas 50,65. Por supuesto, dos puntos serían suficientes, pero observe cómo es más fácil estimar las coordenadas de estos dos puntos. Ahora, para encontrar la pendiente gráficamente, queremos pensar en cómo tenemos que movernos vertical y horizontalmente para ir del punto de la izquierda al punto de la derecha. Tendríamos que subir tan lejos. Y justo aquí. Entonces, debido a que nos estamos moviendo hacia arriba, el cambio vertical será positivo. Como nos estamos moviendo hacia la derecha, el cambio horizontal también será positivo. Entonces el cambio vertical va a ser de 65 a 120, que es un cambio de 55, y de nuevo, porque nos estamos moviendo hacia arriba, el cambio vertical es positivo 55. Y el cambio horizontal sería de 50 a 100, y nuevamente, porque nos estamos moviendo a la derecha, el cambio sería positivo 50. Lo que significa que la pendiente, que de nuevo, es igual al cambio vertical dividido por el cambio horizontal gráficamente sería 55 dividido por 50. Lo que simplifica hay un factor común de 5 aquí. También podemos expresar la pendiente como 11 dividido entre 10, o como un decimal. 11 dividido entre 10 es igual a 1.1. El segundo método que podríamos usar para encontrar la pendiente sería usar esta fórmula aquí, el cambio de y dividido por el cambio de x, y también mostraremos esto. Entonces llamemos a estas coordenadas x sub 1, y sub 1, y estas coordenadas x sub 2, y sub 2. Sabemos que vamos a obtener la misma pendiente, pero sigamos mostrándolo. Tendríamos m igual, y sub 2 menos y sub 1 sería 120, menos 65. X sub 2 menos X sub 1 sería 100 menos 50. Así que de nuevo, todavía tenemos 55. Dividido por 50, lo que simplifica a 11/10. Ahora interpretemos la pendiente. La pendiente es igual a, nuevamente, el cambio vertical mide el cambio en la factura del gas en dólares, y el cambio horizontal mide el gas utilizado en termias. Entonces, el significado de la pendiente es el cambio en la factura del gas en dólares, dividido por el cambio en el gas utilizado, que está en termias. Entonces, si escribimos la pendiente usando las unidades, y podemos usar cualquier forma de la pendiente para entender el significado. Entonces, usando la pendiente de 55-50, podemos decir que la pendiente M nos da la tasa de $55 por 50 termias de gas. También podemos decir que si el gas utilizado aumenta en 50 termias, el costo aumentará en $55. Usando la pendiente de 11/10, esto nos daría la tasa de $11 por 10 termias. También podríamos decir que si el gas utilizado aumenta en 10 termias, la factura del gas aumentará en $11. Y finalmente, usando la pendiente en la forma 1.1. Esto nos da la tasa de $1.1 por termia, o solo por termia. Observe como si formamos una fracción usando 1.1, siempre podríamos convertir el denominador en un no, dándonos la tasa de $1.1, o $1, 10 centavos por termia o por una term. Entonces, para expresar ese significado y completar la siguiente declaración, podríamos usar cualquiera de estas tres pendientes. Y sigamos adelante y usemos la pendiente de esta forma aquí de $11 por 10 termias. Entonces podemos decir si el gas usado aumenta en 10 termias,
Entonces la factura del gas aumenta por $11. Entonces, si bien la pendiente en cualquier forma nos da una tasa, a veces al interpretar la pendiente, a menudo es útil mirar primero el denominador porque el denominador mide el cambio a lo largo del eje horizontal, que mide el cambio en la entrada, y el numerador mide el cambio a lo largo del eje vertical, que sería el cambio en las salidas. Espero que hayas encontrado esto útil.